Hola amigos de Buena Nueva, qué gusto saludarlos. Hoy con nosotros don Leonardo Incera y también nuestro hermano Roger Acuña. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Un gusto igualmente, hermanos. Un placer poder ser instrumentos de Dios y que Él sea el que hable a través nuestro. Hola, hola, un saludo a todos. Don Leonardo, profe Gio, un gusto estar acá nuevamente con ustedes. Gracias a Dios por una oportunidad más y esperamos que todos podamos recibir muy buenas y bonitas enseñanzas en este capítulo. No se despegue de este programa y recuerde, vaya a misa, no se quede solamente con lo que acá reflexionamos. Un abrazo, continuamos. Continúa viendo Buena Nueva. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de llagas y con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del rico. Y hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue enterrado. Y estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, y gritando, dijo: Padre Abraham, ten piedad de mí, y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro a su vez males. Por eso ahora él es aquí consolado, mientras que tú eres atormentado. Y, además, entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso, para que los que quieran cruzar desde aquí hacia vosotros no puedan hacerlo, ni tampoco pasar de ahí hasta nosotros. Él dijo: Te ruego, entonces, Padre, que le mandes a casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, que les des testimonio de estas cosas, no sea que también ellos vengan a este lugar de tormento. Abraham le dice: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero él le dijo: No, padre Abraham, pero si un muerto va a ellos, se arrepentirán. Abraham le dijo: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán, ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estás escuchando Domingos con Jesús. Cuando escucho yo esta lectura, mis hermanos, en realidad siempre como que lo recreo en mi mente, ¿verdad? Me imagino toda la escena un poco fuerte, tétrica, por ahí tal vez habré visto un cuadro, pero sí lo que me llama la atención es el tema de Abraham, ¿verdad? El tema de Abraham y el seno y el tema del infierno. Pero de aquí podemos sacar un montón de cosas. Le doy la palabra a quien quiera en este momento. Yo escucho, yo aprendo junto con mis hermanos. Aquí, bueno, hay tanta enseñanza, ¿verdad? Tanto que encierra esto. Podríamos hablar de la justicia divina, podríamos hablar de el destino eterno, podríamos hablar de pecado y omisión, de las riquezas y sus responsabilidades, en fin, pero sobre todo de la causa y efecto, ¿verdad? Que es lo que se ve aquí, que ya al final hay una situación que sucede a raíz de cómo llevé tal vez mi vida, cómo fui. Y vean qué curioso, no sé si tal vez lo han visto por este lado, pero se habla del nombre de Lázaro, de la persona que es pobre o miserable o que ha estado sufriendo, etc. Pero no se dice el nombre del rico.
para ir viéndolo así enfocado a lo que es la justicia divina y demás, ¿verdad? Y podríamos decir que este señor, el rico, que, para hacerlo más coloquial, que cae mal, ¿verdad? O sea, él sigue sin entender que en la situación en la que está, todavía quiere aprovecharse o todavía quiere utilizar como un objeto o algo así, o como a alguien que no tiene valor, al pobre de Lázaro, mandándolo aquí, mandándolo allá. Y el padre Abraham, pues es muy, muy tajante al contestarle, muy directo, ¿verdad? Y creo que le hace saber que la valía que tiene esta persona, que tiene Lázaro, él nunca la vio en vida, el rico, ¿verdad? Sino simplemente vio lo que a veces consideramos acá en el mundo que nos hace falta, la riqueza, el poder, el tener más. Y esto es algo muy actual. Actualmente hay mucha división en esto, se ve en todos lados, el querer aparentar, el querer sentirse más que otros, por encima de los demás. Y bueno, el desenlace o el resultado final de este personaje, el rico, es muy triste. Hay un abismo que lo separa y hay una sentencia que indica que no se puede ni pasar de un lugar, ni para arriba, ni para abajo, ni nada, ¿verdad? O sea, ya listo. Ahí estamos. Eso fue lo que se obtuvo y es la parte más, creo yo, a meditar en esta lectura. Eito. Sí, importante lo que menciona Roger. A ver, se polariza riqueza y pobreza, se polarizan con una condición muy, muy común en aquel tiempo y actualmente también. Sin embargo, es la única parábola de todas las que utilizó Jesús en las que se menciona a la persona con el nombre. El personaje es el único que tiene nombre. En este caso es Lázaro, que viene de Eleazar, de él que es Dios y Azar que es ayuda. Entonces el Dios que me ayuda, el Dios que está conmigo, el Dios que camina conmigo y el Dios que ha ayudado. Importante esa cercanía que tiene. ¿Y por qué menciona el nombre? Bueno, Lucas es el evangelista, uno de los más perfeccionistas por su profesión, médico de profesión, y detalles que otros no. Bueno, solo en el Evangelio de Lucas se menciona esta parábola y Jesús hace la atribución o la utilización en este momento. Y algo precioso de Lázaro, de ese Dios que me ha ayudado, es que él tuvo una condición precaria, por así decirlo, en el ejemplo de la parábola, inclusive que los perros lamían sus heridas, y después tuvo en el gran premio del cielo, en contraposición con el rico. Creo que el rico no peca por rico, sino por falta de ser compasivo, sino por falta de ser ayudador y misericordioso. Y algo precioso, hay una frase por ahí que menciona y dice, no es suficiente con no hacer el mal, ¿verdad? Hay muchas veces nos ponemos en la condición de, mira, yo no le hago mal a nadie, pero no basta con no hacer el mal, no basta con no hacer el mal a nadie, como lo mencionaba Roger. No basta con el pecado de omisión, pude haberlo hecho y no lo hice, sino que debemos de ir más allá, debemos de hacer el bien. Y que es el honrar el nombre, casualmente de Lázaro, que es Dios me ayuda. Definitivamente cuando Dios ayuda a alguien y la persona lo apropia, pues Él también ayuda. Él también colabora, Él también se da a los demás, ¿verdad? De ahí también lo veo yo desde el punto de vista del acercamiento, inclusive con los animales y con el entorno figurativo de la parábola. Importante ver que
¿qué nos toca a nosotros en el aquí y en el ahora? Con dos escenarios ya muy conocidos, que es el cielo y el infierno. Hay un gran abismo, hay una gran separación entre el cielo y el infierno, y eso lo podemos ver más adelante. A mí me llama la atención, mis queridos hermanos, que hay personas, hombre, que viven una experiencia de vida en la parte, voy a decir propiamente en la parte económica, pero que está al mismo tiempo, por lo que normalmente mencionan, pues también denota una pobreza también espiritual. Por ejemplo, no sé si han escuchado que dicen, ¿cómo es posible que esa persona, siendo tan mala, esté tan bendecido? ¿Cómo es posible que siendo tan mala tenga riquezas? Y entonces este pobre está pues anhelando lo que hablamos la semana pasada, ¿verdad, Roger? Como una idea equivocada de que la bendición viene por riquezas, ¿cierto? Y que la pobreza en sí pues es como una maldición, ¿cierto? Es que esto me llama mucho la atención, porque aquí no es tanto, como bien comentaban ahorita, en que el pecado sea por ser rico, ¿verdad? Sino, perdón por la palabra, sino por ser miserable, pero los miserables pueden ser de ambas partes, porque no es una cuestión solamente de condición social, sino ya una condición espiritual. ¿Verdad, Roger? Sí, correcto. Es parte también de lo que hemos venido tratando cuando hablábamos de la teología de la prosperidad, ¿verdad? Todo esto que Dios bendice por medio de cosas materiales, ahí es cuando la persona está bendecida. Y esto que han querido como torcer totalmente de la realidad. Aquí no se está juzgando, digamos, a la persona por ser rico como tal, o sea, no se le está viendo como un criminal o algo así, sino por la manera tal vez en que no utilizó sus riquezas para los demás, teniendo una persona sufriente en la puerta de su casa prácticamente. Esa indiferencia ante el dolor, esa indiferencia ante la necesidad, es precisamente lo que nos lleva a ese pecado de omisión, lo que yo no hice. Aquí no estamos tampoco nosotros juzgando a la persona que tenga una cierta posición económica por los motivos que sean, sino qué hace con ellos, o sea, en qué ayuda, en qué colabora, o redirige bien esos ingresos que tiene. Creo que por ahí es más que todo por donde va el asunto referente a esto, ¿verdad? Correcto. Y un elemento importantísimo, me gusta la frase de tener hambre de justicia, tener hambre de paz, tener hambre de estar con el otro, ¿verdad? Yo creo que el ser humano crece en el encuentro con otro ser humano. Y esta es una maravilla que nos enseña la parábola del rico y Lázaro. Es ser humanos. Es esa, indistintamente, como lo decían ustedes, de la posición económica, indistintamente de las posibilidades, indistintamente de lo que yo pueda o no tener en el plano material, es la parte espiritual. Y qué bueno sería contraponerlo con tener hambre y tener más hambre de ayudar, tener más hambre de justicia, tener más hambre con actos de misericordia. Recordando bien este pasaje. Perdón, acotar algo ahí pequeñito. Estamos Sí, como acostumbrados quizás a que al oír la palabra de pobre, nos imaginamos a esa persona con los vestidos rasgados, sucio, con hambre, o un estereotipo, ¿verdad? Sin embargo, actualmente vivimos en una sociedad donde hay personas
creo que más o menos así lo mencionaba ahora Gio, que tienen riquezas materiales, pero espiritualmente son miserables, o sea, tienen mucha pobreza y mucha necesidad. Creo que este tipo de pobreza es la que hiere y duele más aún a Dios, me parece a mí. Como también creo fielmente, y he conocido personas así, que son muy ricas espiritualmente, son muy ricas en la fe, y no necesitan tener mayor cosa en lo que se refiere a lo material. Entonces, es esa lucha, ¿verdad?, entre las cosas del mundo, las cosas que nos ofrece el mundo, y las cosas espirituales, las cosas que vienen de Dios. Exacto, y sabes que cuánta seguridad, ¿verdad? Porque vean al rico, probablemente tenía muchas seguridades materiales, pero una vez que se encuentra en este infierno, que bueno, en el Antiguo Testamento no se entiende como infierno, sino como Seol, ¿verdad? Que curiosamente les comento, no sé si, bueno, a Roger, que le envió un audio temprano, habla del Seol con un significado de no sé, así como tal. El Seol significa no sé, porque en el Antiguo Testamento la idea del Seol era mueren, pero muere cuerpo y alma, sencillamente, o en el sentido de descanso y listo. Este es el de Abraham, es el seno, no es el cielo, no es el infierno de demonio que entendemos nosotros hoy, pero sí, lo que sí es muy clarísimo es que quien se va, no hay nada que hacer, ¿verdad? Y tanto ricos como no ricos, pobres como no pobres, etcétera, tenemos una fecha límite, ¿verdad? En esta vida. Hay una canción ahí un poco viejito, un bolero, ¿verdad? Que dice que el rico, igual que el pobre, ¿verdad? Igual en la fosa terminarán. O sea, que fuerte el texto de esas canciones de antes, que eran un poco tétricas, pero que así es una realidad, ¿no? ¿Por qué tenemos que llegar casi al final de nuestra vida? Quizás que Dios nos permita a nosotros tener la oportunidad de decir, bueno, me arrepiento de tal vez mis pecados, o pude haber sido mejor, y llegar hasta ese momento para que otros se den cuenta que es mejor cambiar, ¿verdad? Para hacer mejor las cosas. Una vez me pasó, y creo que ustedes habrán escuchado también algo como esto. Me preguntó una persona que no ha vivido cerca de las cosas de Dios, ni le interesa mucho, pero sabe que Dios existe, pero no le atrae nada a esto, no tiene una vida piadosa, etcétera. Y a eso súmele que quizás, ¿verdad?, al no tener un conocimiento de Dios, probablemente su parte de solidaridad y de bien social y de toda esta cuestión, tal vez tampoco la tenga muy desarrollada. Bueno, la cosa es que dijo, ¿qué pasaría si yo antes de morir me arrepiento? Entonces, ¿me salvo o no me salvo? Mira, eso depende de Dios, si te salvas o no te salvas, ¿verdad? Porque viene también dependiendo de si hay un arrepentimiento de corazón. Entonces decía, entonces me arrepiento y listo. Pero ¿por qué hasta el final? Y si no le da tiempo, ¿qué tal que no le dé tiempo de nada? ¿Verdad? Aquí hay algo muy interesante. Al hablar de infierno, casi que automáticamente la mayoría de lo que nos imaginamos es, bueno, aquel fuego, aquellas llamas, cuevas tenebrosas, los diablillos, todo eso, ¿verdad? Pero hay una definición según nuestra fe, la de la Iglesia Católica, que el infierno es el estado de separación eterna de Dios. Es decir, no hay más. O sea, ya si usted quiere el fuego y todo lo demás, casi que queda de más. Si realmente nosotros pudiéramos tener esa capacidad de entender lo que es estar alejados o separados de Dios. Y nuestro catecismo de la Iglesia Católica, si me permiten parafrasear esto, lo dice así, parafraseado: morir en el pecado mortal sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios significa permanecer separado de Él para siempre por nuestra propia elección. Este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios se llama infierno. O sea, ¿qué más? Estar fuera
de la presencia o siquiera de la cercanía de Dios. Ese es el verdadero infierno. A ver, Sí, y es en esto de jugarse el chance. O sea, ¿qué pasa si me juego el chance? ¿Qué pasa si no existe? Pero ¿qué pasa si existe? Entonces, hay mucha gente que por conocimiento, que por lo que ha vivido, que por intelectualidad inclusive, indica que el infierno inclusive es acá, que no, que no es un estado del alma, ¿verdad? Pero no comprendemos de lo poquito que hemos aprendido que no es un lugar físico como tal, pero es un estado del alma. Y contribuyendo con lo que ustedes dicen, cuando hay un vacío existencial, no hay sentido de vida. Cuando no hay sentido de vida, ni aunque un muerto resucite, dice el Evangelio. Yo quisiera ver a una persona, ver un muerto resucitar en estos tiempos, aunque hay una patología que le ha dado a varias personas que quedan sin signos vitales y luego se incorporan o se levantan o ya vuelven los signos, algunos dentro del ataúd y ya sepultados y otros antes de ser sepultados. ¿Por qué jugarnos el chance? ¿Por qué jugarnos el chance de la eternidad? En el aquí y en el ahora, nosotros tenemos la oportunidad de decidir. Había un estudio de la Universidad de Nueva York que decía que basándose en personas que se suicidaban, que por cierto esto está de moda, según la OMS hay cada 40 segundos una persona se suicida en el mundo. Y es por esto, porque no hay valía, porque no hay esa hambre y justicia, por la justicia, esa hambre por Dios. Y en esa soledad interior, en ese vacío existencial, terminan con la vida misma. Dice el estudio de la Universidad de Nueva York que puede darte unos 3-6 minutos. Recordemos que la palabra dice que un minuto son como 1000 años, ¿verdad? En un día son como 1000 años. Entonces el tiempo y el espacio con Dios es muy diferente. Pero ¿por qué jugarnos el chance? Si Dios es un Dios misericordia y si va a haber un juicio personal, es mejor, como decían ustedes, no jugarla. No jugarla porque no sabemos si vamos a tener la oportunidad o si vamos a estar en este lugar de tormento. Tuve la oportunidad de estar en cuidados intensivos hace 12 años. Y en cuidados intensivos tuve una experiencia fuera de lo que yo llamo estar en cielo, infierno y purgatorio. Dentro de mi vivencia, cuando estuve en el lugar de tormento, realmente, como decía el hermano Roger, pues no se ven cuevas, por lo menos yo no las vi. Y otros que he podido estudiar sus testimonios tampoco ven cuevas como tal. Sí hay sonidos acústicos, metálicos. Eso lo que tenía era una agonía, ese era mi tormento, era una agonía, y aunque no sentía calor, sí sentía que alguien me rociaba con lo que al parecer puede ser agua. En ese estado del alma no se percibe el agua como tal, no se percibe qué puede ser los sonidos, inclusive no te ves o no me podía ver corpóreamente como tal vez en el momento estaba en la sala de cuidados intensivos, por lo que se llama estado del alma. No se ven las manos, no se ve la parte corpórea como tal, pero sí pude estar por alguna razón, lo que yo llamo diosidencia, pude estar en un tiempo en ese lugar que yo llamo
de tormento. La desesperación y la agonía que se sufre es interna. No podés demostrarla de forma como acostumbramos a hacerlo aquí, con palabras audibles o con movimientos de cuerpo. Pero sabes que estás sufriendo. Y ese sufrimiento, hermanos, y lo digo como testimonio personal, respetando obviamente las vivencias que cada uno ha tenido más allá de la muerte física, y es una agonía desesperante. Y realmente cuando la palabra de Dios dice tormento, realmente esa palabra dentro del tormento humano que conozco, no lo viví, es un tormento totalmente diferente. No he podido encontrar una definición en esto. Entonces yo diría, hermanos, y eso es una vivencia meramente personal cuando estuve en el coma, no hay que jugarla. No nos juguemos la vida eterna, porque es real. Y los que la hemos vivido, sabemos de esto. Obviamente el texto nos lo afirma, y como creyentes debemos de creer en la palabra. Y si no creíamos que un muerto resucitara, pues ya Jesús resucitó. Él resucitó y nos da vida, y nos da vida en abundancia. Créanme que es vida en abundancia. Créanme que lo que se siente contrapuesto en lo que yo llamo lugar, cueva de cristal o entrada a donde estaba el Cordero, es una paz que aquí no tiene comparación. Si lo hemos vivido o no, no nos juguemos el chance. Aceptemos este regalo de amor. Aceptemos este regalo que se nos da, hermanos, y en este domingo, esta reflexión de este lugar de tormento. Tenemos la oportunidad en el hoy, en el aquí y en el ahora, de poder decidir por el cielo. Queridos hermanos, estamos en Domingos con Jesús. Continúe con nosotros. Escuchas Buena Nueva. Continuamos acá en Domingos con Jesús, sumamente contentos de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Y le volvemos a recordar, no falte a misa mi hermano y mi hermana. De verdad que es un momento especial para compartir, no solo con todos los hermanos en comunidad, sino que por supuesto estar con Cristo Eucaristía, que siempre nos espera. Hay una preguntita que queremos hacer para cierre, pero antes una conclusión tanto de Roger como de Leo. Empezamos con Leo, si nos das una conclusión de lo que hoy hemos conversado y reflexionado por acá. Claro, hermanos, retomando otra vez la frase que se había mencionado, no es suficiente no hacer el mal para ir al cielo. No te basta eso, no tienes que hacer el bien. El Evangelio nos confronta sobre tener hambre de justicia, tener hambre de compasión, tener hambre de ayudar, tener hambre de amar al otro. Y hay algo que puede ser un tormento en tu existencia y se llama la falta de perdón. Y puede ser la falta de perdón hacia ti mismo o hacia otra persona que te cuesta perdonar. Claro que sí, no es fácil perdonar, pero tenemos al que ya resucitó y al que nos acompaña en este caminar y este peregrinar de la vida, y te puede ayudar a perdonar, a librarte de ese tormento acá en la tierra. Ojalá puedas reflexionar y en tu tiempo a solas con Dios puedas examinar, y si tienes algo pendiente por ahí con el perdón, pues puedas aprovechar practicando también este hermoso, precioso evangelio. Gracias, Leito. Adelante, mi hermanote Roger. Aquí en este relato tan bonito, ¿verdad? Del rico y del Lázaro,
Creo que es una llamada de atención que nos hace Dios a todos para que abramos los ojos ante la desigualdad y que tratemos de vivir la fe, pero con obras concretas, ¿verdad? Dios ya nos ha dado su palabra. Esa palabra debe ser nuestra guía. Y si la escuchamos realmente, si la meditamos, si la ponemos en práctica, creo que ese es el camino, como decía este muchacho Acutis, es también la autopista. Parte de nuestra Eucaristía es la autopista para llegar hasta directito a donde está Él. Y todo se resume, como creo que hemos concluido en otras ocasiones, en hacer las cosas con amor. Así de sencillo. Muchas gracias, Roger. Bueno, básicamente yo podría decir que todos tenemos derecho, ¿verdad?, a la propiedad privada, pero no nos olvidemos de los que más necesitan. Que nuestro corazón tenga ese sentido de empatía y de compartir con los que menos tienen. Una preguntita final para nuestros hermanos que nos ven, y les recordamos también que pueden compartir, comentar, darle like, todo lo que sea posible para poder llegarle a más personas. La pregunta, mis queridos hermanos Leo y Roger, es la siguiente: ¿qué combate por amor y convicción de fe estoy librando en este momento en mi vida cristiana? Con esta pregunta nos despedimos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, y el próximo programa ya entramos en el mes de octubre, un mes bellísimo, hermosísimo ese mes. Un abrazo, Leito, gracias por estar con nosotros. Roger, un abrazo grandote también para Gracias a ustedes. Privilegio. Un abrazo a ambos y saludos a todos, que Dios me los bendiga. Bendiciones. Saludos. Amén. Chao, nos vemos.